Dos hombres salieron del monte para atacarme, pero ocurrió algo inesperado que me salvó la vida. Hola Adrián, me llamo Julia. Soy una seguidora del podcast. Te sigo desde Guatemala. Esto que te voy a contar me sucedió hace 5 años. Vivo en una pequeña zona rural, muy cerca de Chiquimula. En ese tiempo yo tenía 14 años. Desde pequeña mi madre me acostumbró a que yo le llevaba el lonche a mi papá. Soy hija única, así que no había nadie más en casa a quien mandar. Yo era la que hacía los mandados y entre otras tareas del hogar. Y bueno, siempre me iba caminando por la orilla de la carretera. La finca en donde trabajaba mi padre estaba sobre una carretera donde la mayoría del tramo es puro monte. Hay muchos solares baldíos. Sí te encuentras una que otra casa, pero todas están muy lejos una de otra. A pesar de haber caminado esa zona casi todos los días, había un tramo que me daba mucho miedo. Era una zona que estaba como en una montaña, llena de muchos árboles frondosos, y aunque era de día, esa zona siempre estaba muy sombría. Y ni se diga cuando estaba nublado. El ambiente ahí era muy tenso. Y si te soy honesta, a mí nunca me han gustado los temas paranormales. Y bueno, aquí me tienes, contándote lo que me pasó aquella mañana. Les daré un poco de contexto para que puedan entender mejor mi relato. Una mañana que caminaba con el lonche, mientras me acercaba a esa zona donde les digo que se pone muy sombrío, me di cuenta que a mi espalda venía un perro blanco de tamaño mediano. Nunca lo vi salir de algún lado, simplemente apareció detrás de mí. Por darle una explicación lógica, yo pensé que había salido del monte. Hasta pensé que era un perrito de esos de la calle, aunque se me hacía extraño, pues en un rancho no hay perros de la calle. Casi todos tienen dueño, y al vivir en una zona rural, es muy fácil identificar a quién pertenece cada animalito. Pero bueno, yo seguí caminando sin darle importancia, y aquel perro seguía caminando detrás de mí. Pero cuando estaba por llegar a la finca, calculo que faltaban como 200 metros, aquel perrito se echó a la orilla de la carretera. Yo no le tomé importancia y fui a entregar el lonche. Y cuando regreso para volver a casa, al momento de pasar frente al perro, él se levanta y camina detrás de mí. Me fue siguiendo en todo el camino, pero antes de llegar a la casa lo perdí. Él se metió entre el monte, en uno de esos solares baldíos, y ahí se quedó. Yo seguí caminando y no hice por darle importancia. Tampoco hice por hablarle, pues si mi madre me veía llegar a la casa con un perro, era muy probable que nos corriera a los dos. Al otro día que me tocó ir a dejar lonche, mientras caminaba por esa carretera, sentí una presencia a mi espalda. Entonces me di la vuelta y veo que ese perro viene caminando detrás. No vi de dónde salió, pero simplemente seguí caminando, y el perro repitió la misma rutina que el día anterior. Cuando íbamos a llegar a la finca, él se echó a la orilla de la carretera, y cuando venía de regreso, se paró para acompañarme. Al llegar al solar baldío, el perro ahí se volvió a meter. Yo no le tomé importancia, simplemente seguí caminando. Conforme pasaban los días, ese perro a veces me acompañaba. No era de todos los días, pero de vez en cuando ese perro aparecía de la nada. Y hasta este punto todo estaba normal. Pero una mañana me fui a dejarle el lonche a mi papá. Lo entregué como era costumbre y empecé a caminar para regresar a la casa.
y mientras atravesaba esa zona sombría llena de árboles, dos personas salen del monte. Eran dos hombres, como de unos 60 de estatura. Nunca los había visto antes. Al momento que vi sus caras, vi que estos no tenían buenas intenciones. Yo dejé de caminar y me quedé paralizada. Pensé en darme la vuelta y empezar a correr lo más aprisa que pudiera, pues uno de esos hombres tenía un mecate en sus manos. Pero ellos fueron más rápidos que yo. El hombre del mecate lo empezó a extender, y el otro aprovechó para acercarse y me tomó del brazo. Me empezó a jalonear, queriendo llevarme hacia dentro de la maleza. Yo me tironeaba con todas mis fuerzas, y entonces el hombre del mecate empezó a caminar hacia mí. Pero aquí algo pasó. Al hombre se le pusieron sus ojos enormes, y el mecate que sostenía en sus manos se le cayó al suelo. Tenía su mirada clavada hacia lo que había a mi espalda. Ahí me di cuenta que no me estaba viendo a mí. El hombre que me tomaba del brazo volteó a ver qué miraba a su compañero, y entonces me soltó. Me dijo que a mí me seguía un demonio, que algo malo me acompañaba. Empezó a maldecir. Me dijo muchas cosas a mí, al grado de que ya no le salían palabras de su boca. Hablaba entrecortado, tartamudeaba. Ambos sujetos empezaron a tomar distancia y cuando estaban algo lejos se echaron a correr lo más rápido que podían. Se fueron de ese lugar mientras yo estaba paralizada por el miedo. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Me imaginé lo peor. Una vez que se me pasó el susto, me di la vuelta para ver qué había a mi espalda. Tenía mucha curiosidad. ¿Qué habían visto esos hombres para haberme dejado en paz? Y atrás de mí veo a ese perro blanco que a veces me acompañaba a dejar el lonche. Él estaba normal, como siempre lo había visto en esos días. Se me hizo muy extraño porque no supe de dónde salió. Y lo raro fue que él no les ladró a esos hombres, tampoco les gruñó. Y ahí me quedé pensando, ¿por qué dijeron esas cosas aquellos hombres? Ya no le di vueltas al asunto y empecé a caminar lo más aprisa que podía. Creo que llegué a la casa corriendo y enseguida busqué a mi mamá. Le empecé a contar lo que me había pasado y ahí le conté sobre el perro. Ella me empezó a hacer muchas preguntas sobre ese animalito. Esa fue la primera vez que le dije que ese perrito me acompañaba a dejar lonche. Nunca había hablado de él en casa. Mi madre me escuchó atenta y me dijo que ese perrito me había protegido de esos hombres. Ella me dijo que era el Cadejo Blanco, que el Cadejo era un espíritu bueno, el cual siempre protege a las mujeres y niñas cuando andan solas en el camino. A partir de ese día, mi padre dijo que ya no fuera a dejar lonche. Contrataron a una persona para que se lo llevara, y en algunas ocasiones mi padre se lo llevaba temprano. Aunque me hubiera gustado volver a ver a ese perrito, nunca más lo volví a encontrar. Las demás veces que volví a caminar sobre esa carretera, lo hice acompañada, y nunca más lo he vuelto a ver. Esa es mi experiencia con el Cadejo Blanco, el cual me protegió de esos hombres. Gracias por tomarla en cuenta y les mando un saludo desde Guatemala.